Saludos amigos, distinguidos alumnos, estudiantes, hobbyistas de la electrónica y la mecatrónica. Soy el profesor Ramón Gómez y esta vez traigo un tema más muy interesante. Se trata de el montaje seguidor de emisor en transistores BJT. Ya habíamos iniciado con un video previo, pero en este video complementamos las otras aplicaciones que reciben también los transistores bipolares o BJT. Esta vez toca montaje seguidor de emisor. Veamos el concepto, iniciamos de una vez. Dice, es un montaje donde se utiliza la base como entrada y el emisor como salida. La misión de este es amplificar la corriente, solo la corriente. Hay que decir que existen tres tipos de montaje. El emisor común, que en video anterior de transistores este fue el que trabajamos, el base común y el que nos compete en esta presentación, que es el colector común, al que también llamamos seguidor de emisor. Este es el montaje típico del seguidor de emisor. Si se fijan, la entrada es por la base, la salida es por el emisor, y en esta aplicación no es necesario, se puede, pero no es necesario ponerle resistencia de base. Más adelante le explicamos por qué. Y el colector se suele enviar de forma directa a la alimentación. Esta es una resistencia de polarización de emisor, la cual es necesaria para mantener el transistor funcionando, pero la salida es donde se conecta la carga, quien va a consumir la mayor corriente. Continuemos. Aquí en este slide le presento los tres tipos básicos para que lo conozcamos. Son el base común, los tres tipos básicos de configuraciones o montajes, también denominados montajes, emisor común y colector común. Aquí vemos las características, ¿no? Y una de ellas es la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, ganancia de potencia, impedancia de entrada, que es la resistencia, ¿no? Y la impedancia de salida y la aplicación típica, ¿no? En el caso del base común, fíjense que la ganancia de voltaje es mayor que 1. En el emisor común es también mayor que 1, pero en el colector común, que es el que nos compete, el seguidor de emisor en esta presentación, es menor que 1, porque ya les dije que el objetivo del colector común o seguidor de emisor no es amplificar voltaje, sino corriente. La ganancia de corriente en el base común es menor que la unidad, pero ya en los otros dos es mayor que 1, que ya depende del beta, puede ir de 10 a 400 e incluso más, dependiendo el modelo del transistor, ¿no? La ganancia de potencia, en todo caso, es mayor que 1, porque si se amplifica ya sea el voltaje o la corriente, pues de una u otra forma estamos también amplificando la potencia. Fíjense aquí, detalle muy importante. La impedancia de entrada en el base común es muy baja, de 30 a 40 ohmios. Bueno, yo diría que suele ser más alta de ahí, puede llegar a 100, 200 ohmios. En el emisor común es moderada, de 1 kilo a 10 kilos, depende también del beta del transistor, ¿no? Pero aquí en el colector común es muy alta. Si se fijan, entonces, esto es para un circuito que dé poca corriente, adaptarlo a una carga de menos. Pero eso lo veremos con más detalle y mejor explicación dentro de un momento más adelante. La impedancia de salida aquí es muy alta. Entonces, el base común, fíjense en la impedancia de entrada que es muy baja, pero la de salida es muy alta. Ese básicamente se utiliza como adaptador de impedancia. En mi caso particular, el montaje base común creo que lo he usado muy poco, casi nunca lo uso. Los más usados son el emisor común y el colector común para las aplicaciones electrónicas. ¿Por qué este se usa poco? Porque estas aplicaciones se utilizan en diseño de amplificadores de radiofrecuencia, circuitos que trabajan con radiofrecuencia. Fíjense que aquí lo dice, aplicación típica, amplificación de altas frecuencias. Y realmente no es mi especialidad. No he hecho muchos amplificadores de audio, pero no de alta frecuencia, ¿no? Y en estos también se puede adaptar la impedancia, pero si se fijan, no es tan marcada la diferencia como decir, una impedancia de 40 ohmios la adapto a una de 2 mega ohmios, ¿no? O sea que el base común es prácticamente adaptador de impedancia y en estos dos es que no nos manejamos más. En el caso del emisor común, en videos anteriores, es aquí donde se trabaja como switch o conmutador electrónico y el colector común, que es el que estamos trabajando en esta presentación.
A manera de repaso, vamos a recordar algunas cosas. La primera, vamos a recordar que el transistor tiene 3 regiones de trabajo. No confundamos las regiones de trabajo con el montaje o las configuraciones, puesto que las regiones de trabajo son saturación, aquí dice trabajo, pero es zona activa o lineal, y la región de corte. En la saturación es cuando el transistor se comporta como un switch cerrado, todo el voltaje queda en la carga, en RL, y en corte el transistor se comporta como un switch abierto, por eso entre colector y emisor queda toda la alimentación, sin embargo la corriente es mínima. Aquí vemos un circuito de aplicación del transistor en emisor común, ¿no? Emisor común. No es el que nos toca, pero esto es repasando que estamos. Si se fijan, la entrada es por la base, entre base y emisor, ¿no? Entre tierra y base. Por eso es la entrada entre base y emisor. Pero la señal positiva entra por la base. Aquí el transistor se comportaría como un switch abierto o cerrado, dependiendo de cómo llegue esta señal. Y se cierra por la conducción de corriente interna, que es como si se cerrase un interruptor entre emisor y colector, quedando toda esta VCC a la RC, que sería la misma RL. De manera que esto ya lo trabajamos en video anterior. Los que no lo comprendan aún muy bien, les refiero al video que está en mi canal, que se llama titulado Transistores bipolares, el principio. Pero en este caso sigamos con nuestro tema. Mira, esto es parte del repaso, ¿no? Seguimos con el repaso, porque vamos a ver los BJT vistos en aplicación de emisor común. Les recuerdo, en esta presentación vamos a ver es el colector común, también llamado seguidor de emisor, pero estamos repasando para que luego que tengamos fresca en la mente este funcionamiento, pues veamos la diferencia con el seguidor de emisor. Pero este es el emisor común. El emisor común, el objetivo es utilizar el transistor básicamente como switch electrónico. Aquí vemos un circuito de control. Creo que esta misma imagen la vimos en el video anterior de transistores, el inicio, ¿no? Y este circuito de control solamente tiene que enviar una señal lógica, un 1 lógico, por ejemplo, más 5 voltios. Eso hace que este transistor se sature y luego entonces este relay se activa, ¿no? Que es la misión. Aquí recuerdo también, a manera de repaso, las 3 zonas de trabajo del transistor. Repito, no confundamos zona de trabajo con montajes o configuraciones, ya que la zona de trabajo son zona de corte, zona de saturación y zona activa o lineal. Y los montajes son emisor común, base común y colector común. Bien, les recuerdo que en la zona de corte, el transistor se comporta entre emisor y colector como un circuito abierto. Eso sucede cuando a la base no le entra voltaje o el voltaje es muy mínimo y la corriente mínima. Zona de saturación es cuando el transistor se comporta entre emisor y colector como un switch cerrado. Aquí donde dice otras cosas, puede ser cualquier carga, un motor, un relay, etcétera, un bombillo DC. Y entonces ahí enciende, ¿no? Y en la zona activa o lineal el transistor pues se comporta como una fuente de corriente, de manera que yo diría que es más bien como un potenciómetro electrónico. O sea que aquí, imagínense que aquí hay una resistencia que puede variar en función de esa corriente y ya yo le entrego un mayor o menor voltaje aquí a la carga. Estas son las 3 zonas de trabajo, pero bueno, vamos a lo que nos compete. Esto lo hice para que si alguno no recuerda o tiene la mente un poquito oxidada con los videos y las clases anteriores, pues los mantenga frescos. Vamos a lo que nos compete en esta ocasión. El seguidor de emisor entonces, ¿cómo funciona? Fíjense, aquí lo voy a explicar de una forma bien sencilla, ¿no? Si se fijan, aquí coloco circuito de control. Recuerden que los circuitos de control se caracterizan porque son la parte lógica, la parte de lo que me dicen los alumnos a veces, es como el cerebro, profesor. Y yo, sí, es como un cerebro, es quien controla, ¿no?
pero se caracteriza porque no posee señales de mucha capacidad de corriente ni de voltaje. Y aquí tenemos una etapa de potencia o el circuito a controlar. Entonces, fíjense, aquí está el montaje seguidor de emisor. Si el circuito de control, su salida, lo aplico a la base del transistor en este montaje, pues yo voy a tener, si el circuito de control me envía un 1, suponga que ese 1 es 12 voltios, 5 voltios, etcétera, cualquier valor, entonces yo voy a tener ese transistor trabajándome y ese voltaje hace presencia aquí en el emisor. Hay que acotar aquí que a ese voltaje se le restan los 0.7 voltios de la caída natural del diodo base emisor. Es decir, si aquí salen 12 voltios, pues aquí contaríamos solo con 11.3. 12 menos 0.7, 11.3. Pero bastaría, si este es un circuito que funciona con 12 o 9 voltios, y pone a funcionar este circuito. Ahora bien, ¿dónde entra la ventaja de usar esta aplicación? Que a estos 12 voltios que envía el circuito de control, el transistor le extrae una corriente mínima. Qué sé yo, podría ser 2 miliamperes, 1 miliampere o 10, pero sigue siendo mínima. Y aquí, pues la corriente puede ser mayor. Puede ser de 1, 2, 3 amperes dependiendo el modelo. Es bueno decir también, no me miren esto, salió automático, pero todavía no lo explico. Sigamos aquí. Es bueno saber que entre colector y emisor en esta configuración, pues el transistor nunca se comportaría como switch cerrado ni abierto. Básicamente, en esta configuración de seguidor de emisor, él se comporta en zona o trabaja en zona activa o lineal. Es una de las desventajas de este montaje, que el transistor disipa mucha potencia. Pues imagínense que aquí esto está conectado a 12, aquí salen 5, aquí daría 4.3. Entonces, entre este 4.3 y estos 12 hay un DDP. Ese DDP, que sería aproximadamente de 7 punto tantos voltios, multiplicado por la corriente que está circulando, que consumiría este circuito, entonces me va a dar la potencia de disipación del transistor, que es una gran pérdida. Esta es la mayor desventaja de este circuito, pero se puede utilizar cuando la energía no es el tema, el problema, como un dispositivo amplificador de corriente, donde este circuito de control maneja esta etapa de potencia sin necesidad de usar aquí un relay ni nada por el estilo, sino el transistor como amplificador de corriente, montaje, seguidor de emisor, también llamado colector común. Bien, ahora sí vamos a la imagen de la derecha. En esta imagen se muestra el transistor en un montaje de amplificador de señales. Podría ser un amplificador de audio. Aquí aplicaría la señal de entrada. Fíjense que igual se aplica entre la base y tierra, que sería el emisor. Y la misma señal que entra es prácticamente la misma señal que sale, lo único que amplificada en corriente. De manera que este montaje, no pretendo aquí explicar amplificador de audio, será en un próximo video, pero les adelanto que en este montaje ya la señal tiene que venir amplificada en voltaje. ¿Por qué? Porque este amplificador no le amplifica el potencial, la magnitud de la señal, el valor de voltaje, sino la corriente. Imagínense que ya entra una señal aquí de 10 voltios de alterno, o sea, señal de audio puede ser, y aquí sale los mismos 10 voltios, de hecho un poquito menos, 9 puntos y algo, pero con una mayor corriente, y ya por aquí podemos conectarle una bocina y ya podemos tener potencia. O sea que en síntesis, antes de salir de este slide, la configuración seguidor de emisor se utiliza para recibir por la base una señal y a esa señal amplificarle solo la corriente que la puede utilizar para alimentar una próxima etapa de mayor consumo. La gran desventaja es la disipación de potencia que hay en él. Sigamos. Veamos otro ejemplo de uso del seguidor de emisor. Este ejemplo le va a gustar bastante porque aquí le voy a decir exactamente cuál es el objetivo central, ¿no? Fíjense, aquí dibujé un circuito, una parte lógica y una parte de interface con transistores. Aquí esta compuerta AND, que está marcada con un punto rojo, representa mi circuito de control. Solo puse un AND, pero puede ser un circuito de control mayor, ¿no?
La salida de esa compuerta suele usarse a veces para muchas cosas. Es decir, en este caso, la compuerta me encendería estos dos LEDs que están en paralelo, lo que duplica la corriente, ¿no? Al mismo tiempo va la entrada de otra compuerta y al mismo tiempo la misma salida de la AND me controla la base de un transistor. Es decir, todos estos elementos, los LEDs, la base de este transistor y la entrada de esta OR, serían la carga de esta AND. Es decir, si empezamos a contabilizar, esta consume, qué sé yo, 1 miliampere, cada LED de eso consume 5 miliampere, entre los dos hay 10, más 1, 11, y démele 5 más a la base del transistor, serían 16 miliampere. O sea que le estamos extrayendo, sacando a la salida de la compuerta 16 miliampere. Muchas veces los circuitos lógicos no dan tanta corriente. Quizá den 1 o 2 miliamperes, sobre todo en los puntos high, ¿no? en los 1, los niveles altos, y ponerle tanta carga a la salida hace que su nivel lógico de 1 se atenúe. Entonces ya ahí el circuito deja de funcionar y quizás nosotros volviéndonos locos, que es lo que pasa, y lo que estamos haciendo es sobrecargando la salida de esa AND. Veamos entonces qué se debe de hacer. Fíjense que aquí dice circuito de control sin driver, entonces habría que drivearlo. ¿Qué se debe de hacer? Aquí sí lo vemos diferente. Miren, aquí esta flechita verde apunta un elemento novedoso. Si se fijan, es el mismo circuito. Fíjense, la OR, los LEDs y el transistor controlando el relé. Es el mismo circuito. Pero aquí, imagínense que yo abrí esa línea e intercalé, introduje el transistor ahí. Este es el elemento nuevo. ¿El transistor está en qué montaje? Exacto, en seguidor de emisor, también llamado colector común. Ahora la salida de la AND la va a recibir la base del transistor y el emisor va a ser la salida. Es como si ahora la salida yo la traslado de aquí, de la AND en sí, al emisor del transistor, pero ya aquí la corriente de esta señal está amplificada y ahí sí puedo expandir esa salida, sacarle la corriente necesaria que necesitan los LEDs, que necesita la entrada de esa OR y que necesita la entrada de base de este transistor, de manera que ahí vemos uno de los usos más típicos que se le da al montaje seguidor de emisor. Espero que esta partecita la hayan comprendido bien. Quise ser lo suficientemente explícito. Sigamos. Bien. Quizás ustedes han escuchado, los que ya han estudiado electrónica o han hecho prácticas, circuitos, proyectos, de lo que es un circuito de control de polaridad o giro, para el caso de los motores, que es el puente H. Aquí lo vemos. Fíjense, aquí hay 4 transistores, NPN, los 4. Y fíjense, este círculo representa lo que es un motor DC. Entre esa parte de aquí donde está el motor y cada barra de transistores, estos dos de la derecha y estos dos de la izquierda, forman una H, por eso se le llama puente H. Tiene dos entradas a pesar de que son 4 transistores, porque se conecta de la siguiente manera. Esta base de este transistor, sigan la línea, va a la base del transistor que está en diagonal con él. Lo mismo pasa con el segundo transistor, con Q2. La base de Q2 está conectado a la base de Q3, o sea, los que quedan en diagonales quedan con sus bases conectadas. Eso hace que esas 4 entradas de base solamente se representen en 2 entradas, que es donde yo aquí voy a conectar mi circuito de control. Fíjense que aquí hay una pequeña tablita. Si yo aplico 0 y 0, pues stop, aquí ningún transistor funciona, obviamente. Si aplico 0 y 1, entonces va a funcionar a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que si yo aplico un 1 aquí, en esta entrada que dice izquierda, ese transistor, por eso antes de aplicar este circuito tuve que explicar en este video el seguidor de emisor, porque este Q1 queda en montaje seguidor de emisor. Fíjense, ese 1 que penetra aquí a esta base, el motor lo toma en el emisor, o sea que entre este emisor y esa entrada de base
pues hay un montaje seguidor de emisor. Seguidor de emisor. Entonces, el seguidor de emisor mantiene la misma polaridad. Un 1, suponga usted que ese 1 son 12 voltios. Recuerde que hay que restarle los 0.7, aquí salen 11.3. Estaría, bueno, un poquito menos porque en esa resistencia se cae algo. Que dicho sea de paso, al final le diré algo sobre esta resistencia. Pero bueno, 11.3, 12 voltios representa 11.3. Sin embargo, ese mismo valor de 12 voltios viene acá y se aplica a Q4. Q4 queda en montaje emisor común. ¿Por qué? Porque el emisor está a tierra y recibe polaridad de entrada, un voltaje de entrada por su base. Entonces, este se saturaría entregándole esa tierra de acá, saturado aquí. Entonces, el motor recibe negativo de este lado y positivo de este lado a través de este seguidor de emisor. Y entonces va a tener un giro que le vamos a llamar a la izquierda. Entonces, eso es lo que hace un 1 aquí en la izquierda y un 0 en la derecha. Cuando alternamos y el 1 lo pasamos para esta entrada derecha y el 0 ahora en la izquierda, pasa lo mismo que le describí, pero del lado contrario. Ahora este 1 va a saturar Q2, que está en montaje seguido. Q2 está, ahí me confundí. Aquí Q2 está en emisor común. Fíjense, el emisor común es cuando el emisor va directamente a tierra, se satura y ahora, recuerdan que ahorita aquí había un positivo. Ahora va a haber un negativo por la saturación de Q2. Pero ese 1, cuando sigo la línea, se aplica la base de Q3 y este sí está en montaje seguidor y entonces el positivo sale acá. Entonces cambié la polaridad. Ahorita tenía positivo, negativo. Ahora tengo negativo, positivo. Y el motor entonces pues me cambia el giro. Espero que hayan comprendido esa parte. Por otro lado, vemos aquí 4 diodos. Si se fijan, los diodos están entre colector y emisor de cada transistor. D2 es el diodo de Q1, D3 es el diodo de Q3 y así respectivamente. La misión de estos diodos es proteger los transistores contra las fuerzas contraelectromotriz que provoca el motor al ser una carga inductiva y creo que en otros videos les he hablado de esto. Muchos transistores, sobre todo los transistores de potencia, traen ya ese diodo incluido en su cuerpo, o sea, internamente. En este caso, como en esta figura, esta imagen representa un puente H hecho con transistores DON3904, el pequeñito encapsulado TO220, pues ese transistor sé que no lo trae el diodo, por eso se le pone externo. Pero si usa en este montaje transistores del tipo encapsulado TO220, pues el TIP41, pues no es necesario usar esos diodos porque ya los tiene incluidos. Le dije ahorita que esta resistencia, le estaba diciendo hace un momento que esta resistencia le iba a hablar de ellas. Fíjense, aunque aquí figura resistencia de 2 kiloohmios, al parecer ese motor en este circuito, estos circuitos los saco de internet, ¿no? Esta resistencia, lo que le quiero decir, no necesita ser grande. De hecho, esta resistencia de 2 kilos y el circuito puede funcionar porque quizás este motor no es de mucho consumo, pero yo recomiendo que las resistencias de base sean bajitas. ¿A qué me refiero bajita? Que vayan entre 100 y 500 ohmios. ¿Por qué razón? ¿Qué sucede? Si la resistencia es alta, el motor consume mucha corriente, la base por consiguiente va a consumir un poquito más, aunque él tiene un beta. Entonces, si ahí ya una corriente, suponga usted, haga el cálculo de 1 miliampere, pasa por ahí, 1 miliampere por 2 kiloohmios da 2 voltios. Ya la propia resistencia de base va a ser una caída de 2 voltios. Pero si pasan 5 miliamperes, entonces se va a caer mayor voltaje. Entonces yo recomiendo no valores de kiloohmio en montaje seguidor, sino valores de ohmios entre 100 y 500 ohmios. Este voltaje aquí, si se fijan, dice 5 voltios, pero dependiendo del motor, tiene que ser más. Si el motor es de 12, pues este voltaje tiene que ser 12 o 15 voltios. Igualmente las entradas. No pretenda usted conectar aquí un motor que funciona con 12 voltios y esta salida viene de un circuito lógico que da 5. No va a funcionar. Tiene que usar entonces un circuito lógico hecho con CMOS alimentado con 12 voltios para que pueda trabajarle el motor. Porque el seguidor
da un voltaje aquí que va a ser el de entrada de base menos 0.7. Entonces imagínense, si entro 5 menos 0.7, aquí daría 4.3 y un motor de 12 no se va a mover. Quise puntualizar eso porque quiero que estén claros con esa parte. Bien, me imagino que entendieron porque fui lo suficientemente explícito. Sigamos a lo próximo. Bueno, lo próximo es ya poner en práctica los conocimientos aprendidos. Prácticas de laboratorio para afianzar conocimientos. Vamos a ver, jóvenes. Número 1. Quiero que diseñar un circuito utilizando LDR, fotorresistencia, componentes pasivos, un IC, circuito integrado 4017B y transistores BJT, o sea, los bipolares. Que realice un juego de luces con 8 LEDs. Obviamente el 4017 es que va a ser el juego de luces. Cuando acerquemos quise decir solo la mano. Es decir, si yo acerco mi mano a un board, al circuito, tiene que activarse el juego de luces usando transistores BJT. El único IC que quiero que usen es el 4017. Nota, para encender el circuito de control con 4017B, deben utilizar transistor en montaje seguidor-emisor, no utilizar relay. Eso es para que pongamos en práctica los conocimientos adquiridos en este mismo video. Es decir, hagan un circuito de control previo hecho a transistores y entre ese circuito de control y mi circuito de 4017 que haya montaje seguidor para activar el 4017 cuando la condición de tapar la LDR funcione. Ya eso se lo dejo a su intuición y capacidad. Veamos la práctica número 2. Bien, la número 2 dice, diseñar circuito que haga girar un motor DC a la izquierda por 5 segundos y transcurrido este tiempo automáticamente cambia el giro a la derecha por 3 segundos y retorna al principio. Utilizar multivibrador estable, eso para parte de control, con transistores o 555. Aquí les permite usar un estable, ya sea hecho con transistores, o pueden usar un IC de 555 que también lo explicaré en un video. Lo estoy trabajando. A los que no lo entienden, ya hay muchos que saben usar el 555. Y obviamente hay que usar un circuito en puente H según lo aprendido. Es decir, van a hacer un circuito que cuando lo encendamos gire un motor automáticamente 5 segundos a la izquierda y luego él automáticamente cambia el giro a la derecha y va a durar 3 segundos y luego vuelve 5 segundos a la izquierda, 3 segundos a la derecha. Espero, jóvenes, que a través de estas prácticas puedan afianzar sus conocimientos y validarlo. Muchas gracias, soy el profesor Ramón Gómez. Es un honor servir para su conocimiento. Hasta la próxima.